Hubo un Dios que gobernó el mundo, fue traicionado, se marchó al mar y prometió que volvería. Esa promesa destruyó un imperio. Esta es la historia que los mexicas contaban en voz baja. O sea, la que Hernán Cortés nunca debería haber escuchado. Antes de entender su caída, necesitas saber quién era. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. No era un dios de la guerra ni de la sangre. Era el dios del viento, del conocimiento, del maíz, el que enseñó a los hombres a cultivar, a contar los días, a leer las estrellas. Los aztecas lo llamaban Seacatl, uno caña, porque según el calendario sagrado, había nacido ese día. Y ese mismo día, según la profecía, regresaría. Gobernó la ciudad sagrada de Tula. Bajo su reinado, los códices dicen que no había hambre. Las mazorcas eran tan grandes que un solo hombre no podía cargarlas. Los aztecas creían que antes de este mundo existieron otros. 4 soles, 4 eras, 4 intentos de los dioses por crear algo que durara. Todos fracasaron. En ese momento de oscuridad entre eras, solo existían 2 fuerzas, Tonacatecutli y Tonacacihuatl, el Señor y la Señora de nuestra carne, el cielo y la tierra, el principio masculino y el femenino del universo. De su unión nacieron 4 hijos, 4 dioses que se repartieron el universo. El primero fue Tezcatlipoca, el espejo humeante, el dios de la noche. El segundo fue Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios del viento y la luz. Y desde el primer momento, estos 2 hermanos fueron opuestos perfectos. Uno era oscuridad, el otro era claridad. Uno quería sangre, el otro quería conocimiento. Pero Quetzalcóatl no nació solo como dios abstracto. Los códices hablan también de su nacimiento humano, porque Quetzalcóatl tiene 2 naturalezas simultáneas, la divina y la mortal. En su forma humana, Quetzalcóatl nació de Chimalma, una mujer que quedó embarazada al tragarse una piedra de jade verde que cayó del cielo. Los aztecas no veían esto como algo extraño. En su cosmovisión, lo divino entraba al mundo mortal de formas inesperadas. Una piedra de jade era una lágrima de los dioses, y las lágrimas de los dioses eran semillas. Su padre era Mixcoatl, la serpiente de nubes, un dios guerrero. Pero Mixcoatl murió antes de que naciera su hijo, asesinado por sus propios hermanos, que querían el poder para ellos. Quetzalcóatl llegó al mundo huérfano de padre, criado por su abuela, sabiendo desde niño que su destino estaba marcado por una traición que ocurrió antes de que él pudiera hacer nada al respecto. Creció sabiendo 2 cosas: que era hijo de un dios y que los dioses podían ser traicionados y destruidos por los suyos. Esa doble verdad lo hizo diferente a todos los demás dioses del panteón azteca. Lo hacía más humano que divino. Cuando creció, hizo algo que ningún otro dios había hecho antes. Bajó al inframundo, al Mictlán, y robó los huesos de los humanos de eras anteriores. Los trituró. Los mezcló con su propia sangre. Y de esa mezcla nacieron los hombres y mujeres del mundo actual. Los aztecas. Nosotros. Esto es lo que los aztecas querían decir con eso. Los seres humanos no somos creación arbitraria de los dioses. Llevamos dentro la sangre de Quetzalcóatl. Somos literalmente parte de él. Y él era literalmente parte de nosotros. Cuando los mexicas lo adoraban, no adoraban a un ser lejano e indiferente. Adoraban a algo que vivía dentro de cada uno de ellos. Pero en el panteón azteca no todos los dioses querían lo mismo. Tezcatlipoca, el espejo humeante, odiaba a Quetzalcóatl. Odiaba su paz.
Odiaba que los hombres no derramaran sangre. Tezcatlipoca era el dios de la noche, de los conflictos, de los sacrificios, y decidió que la era de Quetzalcóatl tenía que terminar. La trampa fue simple y brutal. Para entender la trampa necesitas entender el voto. Quetzalcóatl no era solo un rey, era un puente entre los hombres y los dioses. Y ese puente se mantenía con dos promesas sagradas: nunca beber, nunca romper su pureza ritual. Si las rompía, perdía todo. No el trono. Algo peor. Perdía su conexión con lo divino. Tezcatlipoca lo sabía. Y esperó el momento exacto. Los códices dicen que Quetzalcóatl ya estaba triste, que sentía que el mundo que había construido empezaba a romperse, que la oscuridad avanzaba y él no sabía cómo detenerla. Tezcatlipoca se disfrazó de anciano y fue a visitar al dios rey. Le trajo un regalo: pulque, el vino de los magueyes. No llegó una sola vez. Llegó días seguidos, insistiendo. El pulque que traía no era ordinario. Estaba preparado con magia oscura. Una gota, le decía. Solo para el frío. Solo para el dolor. Y en su momento más solo, en su momento más débil, Quetzalcóatl cedió. Al amanecer, cuando recuperó la conciencia, lo entendió todo. No había cometido un error. Había destruido exactamente lo que era. Un puente roto ya no conecta nada. No podía gobernar. No podía quedarse. Un dios que había destruido sus propios votos sagrados no merecía ser puente entre los hombres y lo divino. Esa lógica no admitía excepciones, ni siquiera para un dios. Comenzó a caminar hacia el este, hacia el mar. La gente lo seguía llorando, sin entender por qué se marchaba. Dicen los códices que en su camino enterró el cacao bajo la tierra para que los hombres lo encontraran después, que escondió los tesoros del conocimiento en las montañas. Llegó a la costa del Golfo, al lugar que hoy conocemos como Veracruz. Y ahí construyó una balsa de serpientes. Antes de partir se volvió una última vez y dijo las palabras que cambiarían la historia: Sé-acatl. Yo regresaré. Y se marchó hacia el este, hacia donde nace el sol. Desapareció en el horizonte. Nadie lo volvió a ver. Los sacerdotes aztecas registraron la profecía en los códices. Sé-acatl regresaría en un año, uno caña. Vendría del este. Sería blanco. Tendría barba. En 1519, año 1 caña en el calendario azteca, 13 barcos aparecieron en el horizonte del este. Moctezuma II, el gran orador, recibió el reporte de sus espías y dudó. Le envió los atuendos sagrados de Quetzalcóatl. Le abrió las puertas de Tenochtitlán. Los historiadores debaten hasta hoy si Moctezuma realmente creyó que Cortés era Quetzalcóatl. Estrategia diplomática, o el miedo a la profecía lo paralizó. Lo que sí sabemos es esto: un dios que se marchó hace siglos fue la excusa perfecta para no resistir a tiempo. Quetzalcóatl nunca volvió. Cortés no era ningún dios. Y el imperio mexica cayó en 2 años, pero la serpiente emplumada sobrevivió en otra forma. Está en los murales de Diego Rivera, en el nombre de miles de calles en México, en la cosmovisión que todavía late bajo el asfalto. Los dioses no mueren cuando los dejan de adorar. Se convierten en símbolo. Y los símbolos duran más que los imperios. ¿Qué dios visitamos la próxima vez? Hay 1000 para elegir. Suscríbete.